La otra forma en la que Jesús nos enseña a relacionarnos con el Creador es justamente a través de las diferentes disciplinas espirituales que él desarrolló a lo largo de su vida. Por supuesto que los evangelios no son un relato cronológico exacto y, digamos, exhaustivo de toda la vida de Jesús, pero lo que encontramos en los evangelios es suficiente para que nosotros entendamos cuál era la forma en la que Jesús percibía al Padre y cómo se relacionaba con él, ¿no? Entonces recuerden que la imagen de Dios en la persona es muy importante y debemos preguntarnos qué imagen de Dios estamos sembrando en nuestros niños para que ellos puedan relacionarse con él de la forma correcta y para eso deben mirar hacia Jesús, deben mirar hacia Jesús, debemos llevarlos a Jesús para que conozcan al Padre y para que vean cómo nos podemos relacionar con Él a través de diferentes disciplinas espirituales. Recordarán entonces que cuando leemos los evangelios vemos a un Jesús que constantemente estaba centrado en el Padre, en su misión, en lo que Él quería que Jesús hiciera y todo lo que Él hacía siempre lo hacía con la intención de glorificar al Padre. Y recuerden que hablábamos de que la adoración digamos, se relaciona con esto, vivir nuestra vida centrándonos en Dios, dándole el lugar que Él se merece como el creador del universo. Entonces Jesús vivía de esa forma. Número dos, a través de la meditación de las escrituras, vemos en los evangelios a un Jesús que meditaba en las escrituras, que conocía las escrituras y que enseñaba las escrituras. Entonces, a través de esta disciplina espiritual, Jesús nos enseña que podemos relacionarnos con nuestro Creador. Por supuesto que a través de la oración y a través del retiro vemos en muchísimos pasajes cómo Jesús se apartaba para orar, cómo Jesús se alejaba para orar, para pasar tiempo con el Padre. Así que Jesús nos enseña y puede enseñar a nuestros niños entonces cómo es relacionarnos con el Creador. Entonces, para efectos de este principio teológico del discipulado, debemos concentrarnos entonces en que nuestros niños deben mirar hacia Jesús, deben ver la forma en la que nos está revelando a Dios y la forma en la que Él mismo se relacionaba con Él, para seguir ese ejemplo y para entender que son las herramientas, las formas en las que nosotros nos acercamos a Dios. Entonces, número uno, aprendemos de Jesús cómo relacionarnos con el Creador a través de un verdadero conocimiento del Padre. Y número dos, a través de las diferentes disciplinas espirituales que Él ponía en práctica. Número dos, ¿qué más aprendemos de Jesús? Aprendemos cómo relacionarnos con nuestros semejantes. Esto es interesantísimo. Cuando nosotros encontramos diferentes enseñanzas de Jesús, una de las más famosas, eh, de las mejores plasmadas en los diferentes evangelios, más cuidadosamente registradas, es la del famoso Sermón del Monte que encontramos en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. El evangelista Mateo está haciendo algo interesante con Jesús y una de las cosas que quiere hacer Mateo es presentarnos a Jesús como ese nuevo Moisés que está transmitiéndole al nuevo Israel cuáles son los valores del reino de Dios, cuál es la forma en la que va a funcionar este nuevo pacto, esta nueva comunidad. Recordemos que el pueblo de Israel había sido escogido por Dios como esa nación que iba a ser la responsable de dar a conocer al mundo, al Creador, y por medio de la cual él iba a traer justamente al Salvador del mundo. Tristemente, Israel no cumple con la primera parte de su trabajo, que era dar a conocer a Dios de una manera positiva, pero igualmente Dios cumple su misión de traer al Salvador del mundo por medio de ellos. Entonces, esta nueva comunidad que está surgiendo a partir de Jesús, no solamente incluye al pueblo de Israel como nación, sino que ahora incluye a todo el mundo. Y Mateo quiere presentarnos esta imagen de Jesús, quien está estableciendo las nuevas bases de lo que nosotros como súbditos de su reino debemos tener presente. Y es interesante que en esta serie de enseñanzas que Jesús le está dando a sus discípulos,
como, miren, esto es lo que ustedes deben practicar o así deben comportarse ustedes para transmitir que son parte del reino de Dios. Todas estas enseñanzas tienen un nivel relacional. La mayoría de ellas tiene que ver justamente con cómo te relacionas con las personas que estás, con las que estás a tu alrededor. Tenemos enseñanzas relacionadas con el perdón, tenemos enseñanzas relacionadas con el adulterio, por ejemplo, que tiene que ver justamente con el respeto hacia tu pareja. Tenemos enseñanzas que tienen que ver con el enemigo, cómo tratar a tus enemigos, cómo tratar a las personas cercanas a ti, es decir, cómo te relacionas tú con tus semejantes. Entonces, uno de los objetivos de Jesús al venir a este mundo es mostrarnos que nosotros los seres humanos no fuimos creados para estar en constante batalla uno contra otros, que no fuimos creados para odiarnos unos a otros, que no fuimos creados para tratarnos mal, para pasar por encima de los demás, sino todo lo contrario. Cuando Dios nos creó con el propósito de que nosotros, la especie humana, pudiéramos convivir y pudiéramos vivir de una forma que lo glorificara. Y Jesús muestra a través de esta serie de enseñanzas, que le invito a que repase en el Sermón del Monte, justamente cómo los ciudadanos del reino de Dios deben comportarse, deben transmitir y ser luz para el mundo. En el capítulo 5 específicamente, encontramos después las bienaventuranzas, que Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, porque la comunidad de Dios, todos los que afirman que Dios es su rey, deben vivir de una forma que transmita eso a las personas que les rodean. Las personas tienen que mirar en nosotros que Dios está gobernando nuestra vida. Y eso significa que seamos sal y luz del mundo. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros sembremos esto en el corazón de nuestros niños? Imagínense que las generaciones futuras crecieran con las enseñanzas de Jesús en su corazón y en su mente. ¿Qué tipo de sociedad tendríamos? ¿Qué tipo de iglesias tendríamos, no? Por supuesto que esto no es algo que va a ser absoluto en todo el mundo, pero es lo que estamos esperando. Al final, la promesa de Jesús es que un día va a regresar y ese nuevo mundo que Él va a traer junto con Él va a ser un mundo donde todos los que habitemos ahí, que hayamos sido fieles a Él, que hayamos creído en Él, vamos a ser parte de ese mundo maravilloso, lleno de justicia, de amor, de paz, de misericordia, que todo el mundo desea. Al final es lo que todo el mundo anhela, ¿sí o no? Es decir, pregúntele a cualquiera en este mundo si no quisiera vivir en un mundo donde todos se trataran de manera respetuosa, donde todos se ayudaran unos a otros, donde nadie pasara por encima del otro solo por alcanzar un beneficio propio, y cualquiera va a decir que sí, pero al mismo tiempo son muy pocos los que tienen la esperanza de que esto sea posible. Y la razón por la que no tienen esa esperanza es justamente porque no han conocido a Jesús, porque no saben qué es la promesa que Él tiene y porque no saben que Él mismo fue un ejemplo de esto. Y también al mismo tiempo es responsabilidad nuestra, porque como comunidad de fe, como iglesia, no estamos mostrando que eso es lo que Dios quiere formar en nuestro corazón. Entonces, nuestros niños tienen que aprender junto con nosotros que nosotros somos llamados por Jesús para dar una muestra de ese nuevo mundo que viene, de ese mundo lleno de justicia, de misericordia y de paz. Nosotros somos los llamados a mostrar que eso es real, que eso existe, que todavía no lo vivimos plenamente, pero que nosotros estamos anunciándolo y que nosotros estamos adelantando un poco de ese nuevo mundo que estamos esperando. ¿Y cómo hacemos esto? ¿O cómo lo hizo Jesús principalmente para nosotros después saber cómo nosotros lo hacemos? Y en este caso con nuestros niños. Pues bueno, número uno, a través del amor y la bondad que Jesús reflejó. A Jesús se interesaba de forma genuina por las personas más rechazadas. Los evangelios nos muestran a un Jesús que se acercaba a los pecadores, un Jesús que se acercaba a los enfermos. Los enfermos eran despreciados, eran rechazados por las personas en aquel contexto. Los pobres eran rechazados también. ¿Y por qué eran rechazados en el contexto judío? Porque se pensaba que los pobres, los enfermos, estaban en esa condición por causa de un castigo divino. Ellos creían que Dios los castigaba por algo malo que habían hecho, y por ende pues estaban en esa condición, en esa situación.
Y cuando Jesús se acerca a estas personas, los abraza y les dice, no, ustedes también son amados. Jesús lo hace sin esperar nada a cambio de ellos. No lo hacía con un interés oculto o para que lo siguieran. De hecho, los mismos evangelios nos muestran cómo Jesús ayudó a muchísimas personas y muchas de esas personas no fueron sus seguidores. Incluso no sabemos cuántas de esas personas a las que Jesús probablemente ayudó, tal vez hasta estuvieron en el momento de la crucifixión gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. De esa misma forma, entonces nosotros debemos guiar a nuestros niños a mirar hacia Jesús y que entiendan que nosotros somos llamados a imitar a Jesús en ese aspecto. Interesarnos por las demás personas, en hacer el bien a las demás personas sin esperar nada a cambio, sin esperar que respondan de alguna forma, simplemente por el hecho de que así es Dios con nosotros. Él actúa de esa forma. El mismo Jesús enseña esto, ¿no? Él dice, hey, no se preocupen por las necesidades que ustedes tienen, no se preocupen por el vestido, por la comida o por el techo donde van a vivir, porque su Padre sabe que ustedes tienen necesidades de estas cosas. También en otra oportunidad dice, hey, el Creador hace salir el sol sobre buenos y malos. Es decir, Dios ha mostrado su amor durante mucho tiempo, aun cuando la especie humana pues constantemente ha estado rechazándolo y también ignorándolo, ¿no? Entonces Dios ha sido desinteresado en la muestra de su amor. Jesús vino y siguió mostrando el amor de Dios de manera desinteresada, por supuesto llamando a las personas a seguirle, pero es decir, Jesús no ponía la condición de te voy a sanar, pero solo si me sigues, o te voy a ayudar solo si me sigues, te voy a quitar esa enfermedad de muchos años, pero solamente con la condición de que ahora te conviertas en seguidor mío, ¿no? Jesús nunca puso condiciones para amar y para bendecir a las personas que le rodeaban, y de esa manera pues nuestros niños deben aprender a ver hacia Jesús y imitar esto. Por supuesto, Jesús, una persona 100% servicial, generosa. Jesús ayudaba sin esperar nada a cambio. Él daba por el valor que representa para el Creador esto y no por lo que pudiera recibir de los demás. En una oportunidad, una persona se le acerca y le dice, maestro, quiero seguirte. Y él le dice, mira, los lobos tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, yo ni siquiera tengo donde recostar mi cabeza. Si estás dispuesto a eso, pues bueno. Entonces Jesús no sacaba provecho de las personas, Jesús no abusaba de las personas, Jesús no se aprovechaba o sacaba un beneficio del bien que le hacía a los demás. Te sano de esta enfermedad, pero ahora tú tienes que, qué sé yo, darme una semana de comida. No, Jesús no era así. Jesús servía, Jesús era generoso. Al contrario, cuando las personas estaban pasando situaciones de hambre, Él iba y les proveía. Así que ese es Jesús, y así Él nos demostró cómo Dios quiere que nosotros, los seres humanos, nos relacionemos entre nosotros. Dígame si imaginarse un mundo donde vivamos de esta forma no sería genial. Pues eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. ¿Que es fácil? Por supuesto que no, pero por eso estamos en este camino de discipulado, justamente de aprendizaje, porque estamos siendo formados por Él para mostrar este tipo de actitudes, y nuestros niños deben involucrarse en eso desde pequeños, y por eso el ministerio infantil juega un papel importante en el discipulado de ellos. A través del perdón y la misericordia también Jesús nos demostró que es una de las formas en las que nos relacionamos, o en la que nos debemos relacionar con nuestros semejantes. Jesús demostró que era posible amar incluso hasta aquellos que nos hacen daño. Jesús demostró que para nosotros ser intencionales en cuanto a relacionarnos con otros de la forma en la que Dios quiere, debe existir amor, debe existir perdón y debe existir misericordia. Mientras estemos en esta realidad que estamos experimentando, por supuesto que vamos a ser ofendidos, por supuesto que vamos a ser dañados, por supuesto que vamos a sufrir injusticias,
Y por supuesto también que nosotros vamos a ofender a otros, por supuesto que nosotros también vamos a dañar a otros y por supuesto que nosotros también vamos a cometer injusticias. Entonces, hey, en este mundo estamos para dar y para recibir, ¿no? Así que una de las cosas que Jesús nos muestra es que nosotros tenemos esa capacidad, nuestro corazón tiene la capacidad de perdonar, incluso a personas que nos hacen daño, que tenemos la capacidad de mostrar misericordia y mostrar amor, incluso a personas que desde nuestra perspectiva no lo merecen. Y entonces, ¿cómo lo hace Jesús? Lo hace haciéndolo. Nos demuestra que es posible haciéndolo, dándonos el ejemplo. Entonces, llevar a nuestros niños hacia esta imagen de Jesús es sumamente importante porque estamos sembrando en el corazón de estos niños una perspectiva diferente de la vida. Por supuesto que no se trata de mostrarles un mundo utópico y real, no, necesitamos mostrar la realidad de este mundo, que en este mundo hay maldad, necesitamos mostrar que en este mundo hay injusticia, necesitamos mostrar que en este mundo hay perversidad, pero también necesitamos mostrar que nosotros como hijos de Dios, nuestros niños tienen que crecer entendiendo que ellos como hijos de Dios están llamados para hacer luz en este mundo y que ellos pueden ser una muestra de que en medio de la oscuridad la luz está para brillar a través de acciones que demuestren esto. Y de ahí que vayamos a la tercera forma en la que Jesús eh, nos enseña cosas importantes con su vida, con sus acciones. ¿Qué aprendemos de Jesús? Número 3, aprendemos cómo traer esperanza al mundo. Aprendemos cómo traer esperanza al mundo. Una vez más, decíamos que Jesús vino a este mundo y la forma en la que él desarrolló su ministerio durante esos 3 años que encontramos registrado de manera resumida en los evangelios. Jesús vino a este mundo y sanó enfermos, alimentó hambrientos, ayudó a personas en necesidad, cuidó a enfermos, amó a muchas personas, todo lo hizo de manera desinteresada y todo su ministerio justamente consistió en anunciar que el Creador estaba trayendo esto al mundo, estaba trayendo sanidad, estaba trayendo alimento, estaba trayendo amor y cuidado a las personas de este mundo. Así que estas buenas obras que Jesús hizo en el mundo fueron para anunciar que el reino de Dios, que eso es lo que trae el reino de Dios a este mundo, es real, que está entre nosotros, que es posible. Así que en un mundo donde reina la enfermedad, Jesús trajo sanidad. La pregunta es cómo nosotros llevamos a nuestros niños y cómo vamos nosotros, comenzando por nosotros, porque por supuesto que el proceso de discipulado requiere eso, que comenzando por nosotros los adultos, que estamos encargados del ministerio infantil, nosotros vivamos esto primero, para que ellos también lo vean en nosotros. Entonces todo esto es un sistema de mirar, aprender e imitar. Mirar, aprender, imitar. Comenzando por nosotros, y los niños tienen que ver eso en nosotros, es lo que hacemos con Jesús, para que ellos también lo hagan. Entonces, en un mundo donde reina la enfermedad, la pregunta es cómo nosotros como iglesia estamos llamados a mostrar luz, cómo nosotros como iglesia estamos llamados a anunciar el reino de Dios. Estamos llamados a anunciarlo justamente preocupándonos por aquellas personas que están en situaciones de enfermedad. Cómo les servimos, cómo los apoyamos, cómo los ayudamos en ese momento. En un mundo donde hay hambre, cómo nosotros mostramos que el gobierno de Dios está entre nosotros, si no es alimentando a estas personas, ayudándoles, proveyéndoles de la forma en la que nosotros podamos, dentro de las capacidades que nosotros tengamos, proveyéndole a aquellas personas que no tienen alimento. Cómo nosotros transmitimos el reino de Dios en un mundo donde reina la injusticia, pues comportándonos de manera justa, siempre buscando y promoviendo el bien entre las personas que nos rodean, actuando con honestidad, actuando con sinceridad. En un mundo donde reina el odio, donde reina el egoísmo, cómo nosotros como hijos de Dios podemos transmitir el mensaje de Dios, si no es a través de mostrar perdón cuando alguien nos ofende, en vez de tratarlo 10 veces peor, voy y lo trato mejor.
¿Qué anunciamos con eso? ¿Qué decimos con eso? Si no es que Dios está gobernando entre nosotros y que es posible que haya amor, justicia, misericordia y paz si dejamos que Dios gobierne nuestra vida. De esta manera nosotros traemos esperanza al mundo. De esa manera nuestros niños deben aprender que hay esperanza y de esa manera ellos también tienen que transmitir esperanza a las personas que les rodean. Nuestros niños tienen que crecer aprendiendo de esto, porque en el futuro ellos son los que van a transmitir este mensaje de esperanza. Desde ya lo pueden hacer, por supuesto que sí, pero pensando, digamos, en el relevo generacional, pues ellos son los que van a ocupar nuestros lugares después y ellos son los que tienen que transmitir esto, ¿no? Entonces, a través de las buenas acciones que nosotros hacemos como seguidores de Jesús, pues nosotros reflejamos el mensaje del reino en nuestra vida y por supuesto que promovemos la justicia, el amor, la paz, la misericordia que Dios quiere traer sobre nosotros, sobre la humanidad en su contexto. Otra forma en la que traemos esperanza al mundo es justamente a través de la unidad. Y esto al mismo tiempo se conecta con el siguiente principio teológico que vamos a profundizar después, pero quiero que tengamos en mente que la unidad que debemos tener entre nosotros, digamos, el punto anterior puede relacionarse más desde un aspecto personal, pero como iglesia hay un aspecto colectivo que no podemos ignorar. Y en este aspecto colectivo, pues nosotros debemos entender que la iglesia debe ser esa gran comunidad de Dios que está compuesta por personas que están comprometidas y unidas justamente al propósito que tiene Dios de traer esperanza al mundo. Entonces, nuestros niños deben entender desde pequeños que ellos, que el ministerio infantil no es una guardería, que el ministerio infantil no es un club de niños para que no molesten a los adultos, que son los seres importantes de la iglesia y que están reunidos para hacer sus cosas de adultos. No, eso no es la iglesia. Los niños desde el principio deben entender que ellos forman parte de una comunidad llamada a transmitir esperanza al mundo, de muchas formas, especialmente conectándolo con las buenas obras que venimos hablando. Entonces, como iglesia debemos entender que no somos un grupo de personas aisladas del mundo, ¿verdad? Que no somos seres que andamos flotando en una especie de burbuja y que no tenemos ningún tipo de relación con las personas que nos rodean porque ahora somos santos y puros y no podemos contaminarnos con las personas que nos rodean. No, es todo lo contrario. Como iglesia estamos llamados a estar en medio de este mundo para mostrar las bondades de Dios. Una vez más, en un mundo donde reina la enfermedad, el hambre, la injusticia, el odio y el egoísmo, la iglesia debe estar ahí metida en el mundo para mostrar las bondades de Dios y decirle al mundo, a las personas que le rodean, que hay esperanza, que hay oportunidad de parte de Dios. Entonces, como ciudadanos del reino de Dios debemos estar mostrando eso, cómo el gobierno de Dios está influyendo en nosotros. Entonces nuestros niños deben entender que forman parte de esta gran comunidad, una comunidad donde hay adultos, donde hay niños, donde hay ancianos, donde hay jóvenes, donde hay personas de todas las edades, pero aquí no se trata de que hay unos que son más importantes que otros o que hay una edad específica, no. Todos nosotros somos parte del reino de Dios, estamos buscando que Dios sea quien gobierne nuestras vidas y nos utilice. Y entonces ellos forman parte de esta gran comunidad. Jesús en Juan capítulo 17 hace una oración muy hermosa y le pide al Padre que nos mantuviera unidos. Dice, no pido solamente por esto, es decir, hablando de los discípulos que en su momento presente en el que hace esta oración están ahí con él, sino por todos los que han de venir por la palabra de ellos, dice Jesús. Así que cuando Jesús hace esta oración, está pensando en todos los creyentes que iban a venir, incluso después de ellos, donde entramos nosotros también, donde entran nuestros niños. Y lo que Jesús le pide al Padre es que ellos puedan ser uno, dice Jesús, que puedan ser uno como tú y yo somos uno. Una vez más, el aspecto relacional.
Para nosotros poder estar unidos entre nosotros, necesitamos estar unidos a Dios, porque Dios es la fuente del amor, de la paz, de la misericordia que nosotros necesitamos para poder estar juntos. De lo contrario, veamos la sociedad que tenemos, veamos el mundo donde vivimos, mundo lleno de guerra, mundo lleno de odio, mundo lleno de maldad. Nos tratamos así, así es como el ser humano se trata entre sí cuando Dios no está presente. Cuando Dios no es el que gobierna, la especie humana se asesina unos a otros, la especie humana actúa solamente pensando en el beneficio propio, sin importar si mis acciones dañan o destruyen a otra persona. Así actúa la especie humana cuando Dios no está en el centro del corazón del ser humano. Entonces, la iglesia es esa comunidad donde nos unimos todos, no solamente para reunirnos y cantar y cumplir con una especie de acto litúrgico, sino una comunidad que debe estar unida en un propósito especial, transmitir el reino de Dios al mundo. ¿Sí? Hay muchas cosas que podemos hacer, obviamente la liturgia, las actividades que tenemos planificadas como iglesia forman parte de muchas de las cosas que podemos hacer, pero el centro de todo esto tiene que ser la esperanza que la iglesia debe transmitir al mundo a través de las acciones. Esto es lo más importante. Entonces, es necesario que nuestros niños entiendan que el ministerio infantil entonces no es una especie de guardería o de club temporal mientras pasan a la parte de la comunidad que es la que importa, que es cuando sean adultos y supuestamente funcionales, ¿no? No, no es eso. Somos todos partes del reino de Dios, desde el más pequeño hasta el más anciano, y cada uno desde sus diferentes edades y desde sus diferentes capacidades, tenemos que mostrar el gobierno de Dios y para eso debemos estar unidos en él. Así que para traer esperanza a este mundo debemos hacerlo entonces a través de buenas obras y a través de la unidad que nosotros como comunidad de fe debemos presentarle al mundo. Finalmente, vamos a hablar entonces de algunas estrategias que podemos implementar dentro de nuestro ministerio infantil para promover justamente el discipulado. Pero lo primero que quiero señalar acá, con esta nota que le pongo acá, que es importante que hagamos esto, desligar el concepto de discipulado de una simple transmisión de información teórica, ¿sí? Aunque la transmisión de la información teórica forma parte del discipulado, no es el centro y no es el todo. Es decir, hay momentos donde necesitamos sentarnos, hablar de ciertos temas y para eso tenemos que partir de un marco teórico, algún pasaje bíblico, algún tema que podamos abarcar de ahí, un ejemplo específico, una enseñanza específica que podamos dar. Entonces el marco teórico forma parte del proceso de discipulado, hay cierta información específica para la cual necesitamos apoyarnos desde el marco teórico, tiene que estar presente, es inevitable. Pero si lo enfocamos como el centro, cometemos un gran error. Y el error que cometemos es justamente pensar que, hey, solo porque yo me paro, tengo un montón de niños aquí enfrente mío, me paro y les doy una clase, les digo, esto es así, así, asado, esto es lo que tienen que saber, este es el versículo que se van a aprender, listo, ya cumplí mi objetivo de discipular a los niños. Error, gravísimo error. El marco teórico del discipulado es una parte y es una parte muy superficial. El verdadero aprendizaje, el verdadero crecimiento de nuestros niños y nuestro como cristianos va a venir desde la práctica. Y la práctica requiere de una perspectiva vivencial. Entonces, desliguemos el concepto de discipulado del acto de pararme, enseñar y transmitir una información teórica y enfoquémoslo a la perspectiva vivencial. Necesitamos entender que el discipulado implica vivencia, experiencia, compartir, tiempo, relaciones. Todo eso forma parte del discipulado. Es muy, pero muy importante que tengamos eso presente. Así que dentro de las estrategias, la primera que yo podría recomendar es que cualquiera
cualquier estrategia específica que nosotros podamos diseñar o establecer tenga un enfoque relacional, ¿sí? Partiendo de un marco teórico, pero que tenga un enfoque relacional siempre. Es decir, vamos a centrarnos en las experiencias de los niños, vamos a centrarnos en su contexto, vamos a enfocarnos en las necesidades que tienen. Conversaba un poco de esto en una de mis clases con uno de mis alumnos y eh, me decía, hermano, tuve esta experiencia, fíjese que estaba sirviendo en una congregación y en esta congregación pues el sistema que tienen es que al momento de la cena algunos varones van a las aulas de los niños y le llevan la cena a las maestras para que tomen la comunión. Y en ese momento en el que él se acerca al salón para ministrar aquí a las hermanas y todo esto, ocurre una situación. Hay un niño que está sentado, está castigado pues por se estaba comportando mal durante la clase. Y entonces la maestra le dice al hermano, no, sí, lo tuve que castigar porque es que no presta atención, está puro con el teléfono. Está puro con el teléfono y no presta atención a la clase. Entonces el hermano dice que se quedó con la cuestión, ¿no? Y posteriormente habla con el niño y este niño le invita a que jueguen un videojuego y no sé qué. Y entonces el hermano le dice, no, hijo, lo que pasa es que sí podemos jugar, yo sé jugar ese juego, pero ahorita no, porque yo vine a adorar a Dios y ahorita estamos en el momento del servicio, así que no podemos jugar ahorita. Pero si me esperas, después del servicio podemos jugar. Y el hermano dice que él se va y cuando él regresa, termina el servicio y habla con la maestra, dice que curiosamente el niño, después de que él le dijo estas palabras, el niño entró a la clase y dejó el teléfono y prestó atención a la clase. Así que lo interesante de esto, de esta experiencia, me dice el hermano, es que es la conversación que surge después con el niño.